tema es huellas místicas en el camino de perfección. Comienzo con 2 versos de un gran poeta místico del 600, de Angelus Silesius, que celebra Teresa de esta manera. Teresa no quiere otra cosa sino padecer o morir. ¿Por qué? La esposa quiere de esta manera conquistar al esposo. Son 2 versos de ese peregrino querúbico que está considerado la última gran obra de la mística occidental. Esta cita no quiere ser una referencia, sino testimoniar que Ángelos Silesios, que ha sido llamado por von Balthasar el versificador del maestro Eckhart, heredero de la tradición mística alemana, desde Eckhart hasta Tauler, desde la teología Deutsch a Valentin Weigel, a Sebastian Frank y un etcétera. Silesio no se da cuenta de la contradicción entre mística especulativa o mística de la esencia, Wesenmystik, que dicen los alemanes, y mística del amor, o mística esponsal, Minenmystik o Brautmystik, como dicen los alemanes. No se da cuenta, de hecho, de esta contradicción, que según algunos estudiosos, sin embargo, subsiste. Ciertamente la palabra mística ha tenido y tiene significados y valores diferentes, tan diversos a veces que a veces se contraponen, y esto complica notablemente el discurso. Notamos sobre todo que en el mundo antiguo existía solo como adjetivo, para indicar el silencio. Y así trataba de enviar o de remandar a la indicibilidad, es decir, a la imposibilidad de captar o de capturar el bien absoluto, que permanece siempre como dice Platón, más allá del ser, y por lo tanto, algo que no puede aferrarse. Ahora hay que decir que este concepto original, platónico y después neoplatónico de la mística, en el fondo lo reencontramos también en el Evangelio mismo. Tened presente, por ejemplo, a quien lo llamaba maestro bueno. Jesús rechazaba este adjetivo, porque ninguno es bueno, sino solo Dios. La palabra mística se ha convertido en sustantivo solo en la Edad Media, cuando tomó el significado de cognitio Dei experimentales, el conocimiento experimental de Dios. Lo que significa que cuando el divino viene en cierto modo determinado, en formas específicas, imágenes, representaciones, conceptos, y así se convirtió en algo determinado, en algo finito, y por eso solo en tal modo, entre comillas, experimentable, lo que quiere decir sobre todo puesto bajo control por la institución eclesiástica y de la institución civil, que entonces eran unidas o estaban unidas. Este significado
es superfluo notar que este significado moderno se ha opuesto a ese significado antiguo y diría que irreconciliable con el alma misma del místico, que es el desasimiento. Sobre todo el desasimiento del egoísmo, del egocentrismo, del ego. El desasimiento que tiene que hacer desaparecer la apropiación, que San Juan de la Cruz llama propiedad, o como traducía del latín proprietas, que a su vez traducían los alemanes Eigenschaft, la apropiación. El verdadero y único pecado. Es claro que en el desasimiento no tiene sentido pensar a un tipo de captura del divino, y ni siquiera a la expresión experiencia sobrenatural, porque el concepto mismo de sobrenatural aparece en toda su contrariedad, parece contradictorio, en cuanto que reenvía a algo más allá del límite, que sin embargo está puesto por nosotros y por lo tanto implícitamente superado. El maestro Eckhart escribe por eso que el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre noble, huye siempre de sí mismo. Sobre todo cuando, dice literalmente, es un solo fondo con el fondo de Dios. Hombre interior que rechaza todo tipo de apropiación, rechaza toda captura de lo divino. Entiende que se trata siempre de un nombre que nosotros damos al valor supremo, aquel que nos parece más relevante en el momento mismo en el que pensamos que lo hemos capturado y en cierto modo apropiados. En cuanto camino de desasimiento, la mística desde siempre, desde sus orígenes, que hemos de subrayarlo, es precristiana, es griega, hasta nuestros días, y desde el oriente al occidente, tanto la mística no tiene necesidad de ideología, ni de teología, más bien, sino que se separa de ellas, en el sentido de que legamen o formas representativas, que advierte como apropiativas. Desde este propósito, recuerdo que San Pedro de Alcántara escribe una vez a Santa Teresa que está muy maravillado de ver cómo ella se dirige a los teólogos para tener luz en el camino de la perfección. Y el santo franciscano le escribe que en esta materia los teólogos no tienen nada que decir, porque no saben nada. Y en esta materia hay que dirigirse solamente a pedir consejo solamente a quien practica esta vida, este camino, el camino de la interioridad, donde la verdad se encuentra solamente en el interior del hombre, según la expresión que todos conocemos de San Agustín. Quizás no es conocido de todos, pero no sabemos que San Agustín está citando a un maestro pagano, a Plotino. Por un lado está la mística como experiencia, pensamiento del uno, porque el uno todo no puede
no puede distinguirse, no puede entrar en el dis. Se puede decir en griego dos, pero mal. Dis es el prefijo que rige el negativo. Gracia, desgracia. El dos significa oponer lo que es divino a lo que no lo es. Quizás en esa forma típica del mundo cristiano medieval, pero sobre todo de la edad de Santa Teresa, y que todos nosotros conocemos. La oposición divino-diabólico viene de Dios, viene del demonio. Pero en la mística, como pensamiento del uno todo, todas las cosas, todo se convierte, entre comillas, divino. Porque la mística se configura como la experiencia estática del cotidiano, en la cual el presente y el omnipresente asume la forma, la alegría infinita del ser, del absoluto. Por lo que el divino no es un algo diverso o opuesto a otra cosa, sino que es la forma esencial de todas las cosas. Por lo que todo son, en cierto modo, su epifanía. Y por eso el hombre desapegado, desasido, el hombre interior, sabe reconocerla. Así pensaba no solo el autor que yo más amo, el maestro Eckhart, sino también San Juan de la Cruz. Y de hecho se hace eco del gran texto indio, el Upanishad, de este todo en el deshacimiento se alegra. Pero por otro lado, en realidad en la mística hay siempre una concepción determinada, positiva del divino, que en cierto modo es uno definito y por lo tanto opuesto al dos, donde se piensa que en cierto modo pueda ser en cierto modo experimentado, captado, capturado. Hay que subrayar este hecho porque en la historia de la mística esta contradicción está siempre presente. Y en esta, en realidad, coexisten a veces bastante bien, otras veces bastante mal, entre ambas estas concepciones, y esto se verifica, de hecho, en Santa Teresa, lo que hace obviamente difícil tratar el tema. No trato, por eso, juzgar lo que sea místico o lo que no, y sobre la base de este juicio mío, valorar cuáles son las huellas místicas en el camino. Digo enseguida que seguir este camino. Interpretaré a Santa Teresa con Santa Teresa. Es decir, tomando, por un lado, el castillo interior como la expresión más completa de su itinerario espiritual, y tratando de poner en evidencia cuanto en el camino ya manifiesta o anticipe esta obra mayor. Declaro también previamente que no pudiendo determinar cuánto una experiencia proceda verdaderamente del divino, o sea, que sea una experiencia del divino, me regularé de esta manera, considerando el valor más alto, la dimensión propia del espíritu.
que es la beatitud. Y aquí se trata simplemente de retomar y de utilizar la antropología clásica y cristiana juntas, que era la de los autores que estamos refiriendo, por lo que en el hombro está el cuerpo, el alma y el espíritu, en una estrecha relación recíproca, pero también en una distinción neta y en algunos casos oposición. Basta recordar el texto conocido de la primera carta a los Corintios, con la terrible oposición entre anerpneumáticos, el hombre espiritual, y el hombre psíquico. Entonces, si utilizamos esta distinción, podemos bastante tranquilamente distinguir tres planos. Uno, la dimensión del placer, la hedone, la voluptas, que es lo que pertenece a los sentidos. Dimensión presente, real, en toda su transitoriedad y accidentalidad, pero presente. Una dimensión también de eudaimonía, de felicidad, la felicitas, que es la dimensión relativa al alma, a la psique, posiblemente más duradera, ciertamente más fuerte, pero también dependiente de las circunstancias. Pero finalmente, y también existe una dimensión que es la del espíritu, y que, sobre todo, que no es accidental. La macaría, la beatitud, está al di sopra de cualquier circunstancia. Y podríamos llamarla bajo este aspecto estática, porque en esa el sujeto es, se podría decir, despersonalizado, es decir, ha sufrido un tipo de transformación ontológica, de tal manera que trova en todo los místicos alemanes dirían un senza perché, un sin por qué, es decir, una paz. Como dice San Pablo a los filipenses, es decir, al di sopra de todo. Y aquí es difícil traducir el latín, más allá de todo pensier, de todo pensamiento, de todo sentido. Y en este sentido estaríamos tentados de usar, pero rechazamos la tentación de usar el adjetivo divino. Porque como escribe el maestro Eckhart, tú eres en Dios en proporción a tu ser en paz. Y no estás en Dios en proporción al tu no estar en paz. Tanto en Dios, tanto en paz. Me disculpo de esta introducción, que sin embargo creo era necesaria. Y vamos al tema que se me ha propuesto. Parto del castillo, tratando de ir retrospectivamente desde su conclusión. En las moradas séptimas y últimas, la santa escribe, no leo las citas en español porque si no es muy largo, después la podéis encontrar si queréis. La santa escribe que no tienen importancia ni los regalos ni los gustos. Si se privilegia la soledad y el silencio, que favorece el desasimiento de todo.
en tal desasimiento, en el silencio, cuando todas las potencias del alma callan y el intelecto no trabaja, y que el alma y Dios gozan de su unión. Es decir, podemos pensar en el lenguaje de otra mujer, Margarita Porete, que precisamente habla del alma, que no podemos decir que el alma experimente alegría, porque ella misma se ha convertido en la misma alegría. Es como, es decir, un desaparecer toda alteridad, de convertirse en la misma cosa. El alma, dice Teresa, está tranquila en el centro, en su fondo, que es el espíritu. Este centro de nuestra alma, o este espíritu. Y aquí nada puede molestar al alma, nada le quita la paz, porque las pasiones están ya vencidas. Hay un paralelismo preciso. Estos textos tienen un paralelismo grande, no significa identidad, claramente, pero sí con una obra específica del maestro Eckhart, que son las instrucciones espirituales, que son escritas, que son habladas para los novicios, para informar y para formar a los novicios de su orden dominicana. En este caso, el paralelismo es fortísimo, porque las potencias del alma, las facultades, pues pueden ser afectadas, pero el centro o fondo del alma permanece absolutamente en paz, tranquilo, como cuando una puerta se abre o se cierra. Se mueve las bisagras, pero el centro permanece. La hoja se mueve, pero el quicio permanece. Teresa nos dice que en las gracias descritas eran necesarios los sentidos, pero en el matrimonio espiritual Dios aparece en el centro del alma, sin visiones imaginarias, sino solo intelectual. De hecho, en este caso, en esta unión, usa una metáfora bastante frecuente en la historia de la mística. Es como si dos velas de cera se uniesen en su extremo de tal manera que hubiera una sola luz. Las candelas, las velas son dos, pero la luz, la llama es una. Particularmente tiene relevancia en este punto la observación que la santa hace de la unidad, pero también de la distinción entre alma y espíritu. Y más importante aún, el hecho de que el alma es cosa diferente de las potencias. De todas maneras, lo que cuenta es hacer el vacío. Vaciando nosotros todo lo que es criatura, quitando de en medio de nosotros todo lo que es creatural y deshaciéndose totalmente por amor de Dios. Dios no puede hacer otra cosa sino que descender a esta alma. Una vez más, dice lo mismo el maestro Eckhart, con tonos quizás más duros. Dios, con tonos más fuertes, dice Eckhart, Dios no puede hacer otra cosa distinta, lo quiera o no,
Dios tiene que descender en el alma que ha hecho el vacío en sí. Por lo tanto, si hay un vacío, tiene que ser llenado, así, con una necesidad como la que Simón Bell llamaría una física sobrenatural, en el vacío que el alma ha hecho de sí misma, en sí misma y de sí misma. Tiene que descender Dios. Es el tema en el cual tanto insiste también San Juan de la Cruz. En las moradas estas insiste Teresa en el deshacimiento del mundo y de las criaturas. No hay que estimar este mundo, que es todo mentira y falsedad. En las criaturas no hay verdad. Dios solo es verdad, que no puede mentir. Pero todo hombre es mentiroso. Y siempre citando a Santa Teresa. Y aquí en las instrucciones espirituales, Maestro Eckhart dice lo mismo. La criatura es mal y mentira, y no puede coexistir con Dios. La criatura tiene que salir si Dios tiene que entrar. Y Teresa lo afirma también. Quien piensa lo contrario está mintiendo. En las moradas quintas podemos subrayar un tema verdaderamente fundamental. El no saber nada del alma, que sin embargo no duda de hecho de su unión con Dios. Pero el alma no sabe nada, su inteligencia está suspendido, no ve y no siente nada. De todas maneras, no duda de ninguna manera que Dios esté en ella y ella en Dios, porque Dios es así, está impreso en ella. No se trata de la unión de una sola potencia, sino de toda el alma. De otra manera, esta certidumbre no existiría. Subraya también que esta unión no se realiza con nuestros esfuerzos, con nuestras diligencias, con nuestras industrias, traducen los traductores modernos en italiano, porque nuestros esfuerzos, nuestras astucias, nuestra actividad no pueden nada. Es Dios que se introduce en la persona, en lo que, según dice el Cántico del Cántico, la celda de la madre. Nosotros no podemos entrar con nuestros esfuerzos. Podría indicar el perfecto paralelismo con el maestro Eckhart, pero lo que cuenta es subrayar la ausencia de la voluntad, la cual está completamente dirigida a Dios. Los sentidos y las potencias del alma están como absorbidos, adormentados, en un silencio. Recuerdo que la palabra mística tiene que ver especialmente con el silencio, un silencio que es como una ignorancia. Y aquí la santa reflexiona muchas veces una comparación que le ha gustado mucho y que es muy bello. Es decir, el alma que se transforma como el gusano de seda. El gusano se convierte en mariposa. Una transformación que es al mismo tiempo una muerte y un paso a un estado muy diferente. El alma es como transformada de gusano en mariposa.
Y esto es un morir. Repite muchas veces el término muerte. Muera, muera este gusano. Porque solamente cuando bien muerto está el mundo, sale una mariposa blanca. Vamos ahora camino, para abreviar. Partiendo aquí desde el inicio y rápidamente. La santa es extremadamente clara al delinear las condiciones esenciales del camino, que son tres: amor, desasimiento y humildad. Aquí subrayamos sobre todo la relación amor y desasimiento, que no son elementos opuestos, sino todo lo contrario, son simétricos y complementarios. Porque amor es desasimiento del propio yo y de lo útil, olvidándose de sí mismo en el bien. Desasimiento es amor, porque es posible desasirse del egoidad solo en relación con algo más alto que el propio ego, según el camino admirablemente descrito, lo que Simone Weil llamaba el texto fundante de la mística occidental, el Convito de Platón. Pero sobre todo tenemos que relevar, que subrayar el primado de la humildad, clave de ogni virtud, porque también la llamada mística especulativa considera la virtud reina. El desasimiento, dice Teresa, es desasimiento del mundo, pero sobre todo de sí mismo. Y esto ya lo hemos dicho, pero lo puedo repetir con un texto célebre de la instrucción espiritual del maestro Eckhart. Si no se abandona a uno mismo, no hemos abandonado nada. Pero si nos deshasimos de nosotros mismos, hemos abandonado todo. Quien abandona su propia voluntad y a sí mismo, abandona todas las cosas. Y obviamente el contrario. Si no nos deshasimos de nosotros mismos, escribe Santa Teresa, es como si se cerrase la casa para impedir que entren los ladrones, pero los ladrones se han quedado dentro. En lo mismo capítulo, el 10, la santa subraya el legamen entre el desasimiento de sí y el amor recíproco. Desasimiento de sí y posibilidad de amor recíproco, como subraya también el profunda relación entre humildad y el desasimiento de sí mismo, o renuncia a la propia voluntad. Después de haber dicho que es esencial que el espíritu domine sobre el cuerpo, la santa prosigue relevando la importancia de no ocuparse de sí mismo y de las propias satisfacciones. Dejar. En el capítulo 12, también en perfecto acuerdo con Eckhart, ninguna condición exterior es tan fuerte que pueda impedir el desasimiento y la humildad. Ninguna condición exterior tiene la fuerza tan grande para impedir el desasimiento y la humildad. Más adelante en el camino, la dimensión espiritual se hace más precisa. El cielo en el que reside Dios no es el cielo exterior, sino el profundo del alma, porque aprende a retirarse este cielo del alma donde reside el Creador. Entonces será posible el itinerario espiritual. El secreto es siempre el desasimiento, que puede y debe ser ejercitado incluso en la acción. Podemos y debemos ejercitar el desasimiento también en la acción. Lo que verdaderamente cuenta es la sumisión de la voluntad, la cual tiene para Teresa el primado absoluto respecto a las otras facultades del alma.
Y también la profunda alegría en la oración tiene relación con la voluntad misma. Repito que no doy las citas de Santa Teresa por abreviar. En el capítulo 32, comentando el versículo del Padre Nuestro, Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, niega una vez más que sirvan para nada las industrias, las actividades propias, porque lo que realmente cuenta es la renuncia a la propia voluntad. Y con la renuncia a la propia voluntad concluye la obra. De hecho, las últimas palabras del camino subrayan el primado de la voluntad y la necesidad imprescindible y fundamental de que se abandone la voluntad. Dicho todo esto, podemos concluir. Es, por lo tanto, evidente que también en el camino, en un primer plano, nos encontramos con el desasimiento, sobre todo el desasimiento de sí mismos. Por tanto, la renuncia a la propia voluntad, preparada por la humildad, a través de las muertes sabrosas, pero muertes al mundo y haciendo el vacío en sí mismo. Haciendo el vacío en sí mismos. Y así como la misma santa declara que en el vacío entra Dios, entra la gracia, es decir, se tiene esa experiencia de beatitud que hemos indicado como esencial, yo me permito de poder concluir con toda modestia, provisionalmente, que según lo que yo he dicho, Camino es una obra no solo ascética, sino con un pleno título de mística. Ciertamente no hay referencias a las experiencias estáticas de las cuales Teresa fue protagonista, que la han hecho muy célebre y famosa en el gran público, quizás injustamente. Porque cuando se piensa en Teresa, al menos en Italia, todos piensan al éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Pero como ya hemos dicho, en conclusión, al castillo se afirma explícitamente que las experiencias estáticas no tienen ninguna importancia. Es más, que la perfección del alma desaparecen del todo cuando llega a la perfección, o que no tienen esa importancia. Las gracias, atención al plural, las gracias no tienen una importancia determinada, como enseña específicamente Eckhart, que la gracia no reside en las potencias del alma, sino solo en su hondón. La gracia no toca las potencias del alma, sino que está solo en lo hondo del alma. Textualmente, Dios, la gracia y el hondo del alma son la misma cosa. Ein einisch ein. Un único uno. Como dos velas fundidas en una sola. Concluyo, no tenemos que pensar que mística signifique la excepcionalidad estática o alguna modalidad particular de apropiación, captura del divino, sino todo lo contrario. El desasimiento, el amor, que son la misma cosa, con el cual todo el mundo, toda la realidad, se convierte, escribía el anónimo de Francofuerte, autor de la Teología Deutsch, se convierte en un paraíso, un suburbio de la eternidad.
Concluyo con la brevísima cita de una gran mística carmelita, que ha sido una grandísima mística estática y que quiero yo mucho, porque pertenece a mi tierra, que es Florencia, María Magdalena de Pazzi, la cual, en conclusión, escribe que la especie suprema de amor es la que ella llama amor muerto. Amor muerto es amor desapegado, desasido. Y dice, no desea, no quiere, no brama, no busca ninguna cosa. Porque el alma que posee este amor, por la relajación muerta, es decir, por el deshacimiento que ha hecho, dice, en Dios, no desea conocerlo. No desea conocerlo, entenderlo ni gustarlo. Nada quiere, no sabe nada y nada quiere poder. Y aquí no hay duda de que María Magdalena ha leído el Sermón 52 del maestro Eckhart. Beata los pobres de espíritu, con la célebre oración, rezo o pido a Dios que me libere de Dios. Y tanto se humilla, si se le dijera que era Dios, cuanto se dice que fuera un demonio. Y tanto se enaltece cuando, como si le fuera dicho que vas a ir al paraíso o vas a ir al infierno, porque la pena no le es pena y la gloria no la busca, viviendo todo como muerta. Y aquí la santa carmelita florentina habla en el lenguaje esencial de la mística. El supremo amor es el supremo deshacimiento. El hombre divino nada ama, nada quiere, no ama nada, como dice Eckhart, porque ama todo. Y de esta manera goza de una cotidiana y perenne estática beatitud. Gracias.